Hola, hemos estado investigando qué tanto se puede decir más o menos en general acerca de las soluciones de una ecuación de primer orden como esta. Hemos ya visto que desde el punto de vista gráfico, una ecuación diferencial se puede interpretar en términos de que si tengo la gráfica de una solución de la ecuación, entonces la función f que aparece al lado derecho dice cuál debe ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la solución en cada punto. Es decir, si yo soy la gráfica de una solución de una ecuación diferencial, entonces en cada punto veo como una especie de señal de tráfico que está representada por la función f y que en cada punto estaría diciendo cuál debe ser la pendiente de mi recta tangente en ese punto. Como quien dice, la función f predice en qué orientación debe trazarse, con qué orientación debe trazarse la gráfica de una solución. Desde ese punto de vista, si f no es una función demasiado fea, digamos si f es una función continua y no obliga a que las pendientes de las rectas tangentes estén cambiando muy bruscamente, entonces uno esperaría que por un punto dado del plano, donde la función f se pueda evaluar, o sea que pertenezca al dominio de la función f, entonces debería ser posible trazar una curva que sea la gráfica de una solución de la ecuación diferencial. Más aún, uno tal vez podría esperar que por ese punto se pueda trazar exactamente una curva que sea la gráfica de una solución de la ecuación diferencial, porque es que la ecuación tiene que cumplirse en cada uno de los puntos de la curva. Entonces, en cada uno de esos puntos está prefijado cuál debe ser la recta tangente, con qué orientación se tiene que trazar esa curva. Más aún, una ecuación diferencial de primer orden también admite una interpretación física si a x yo la veo como la posición de una partícula que se mueve en un eje rectilíneo tal como este. En ese caso, entonces, si yo soy una partícula que me muevo en ese eje x, y estoy obligada a obedecer la ecuación diferencial, entonces lo que ocurre es que en cada instante de tiempo, cuando yo pase por un punto, sé cuál debe ser mi velocidad. Por lo tanto, cabe esperar que haya exactamente una función posición para una partícula que esté obligada a satisfacer una ecuación diferencial como esa, porque en cada instante sé cuál debe ser mi velocidad. Si estoy en un instante dado, en un punto dado, sé cuál debe ser mi velocidad. Por lo tanto, debería poder decir cuál es mi posición, tanto en el pasado como en el futuro. En términos matemáticos, lo que nos estaremos preguntando es, dado un punto t0, x0 que pertenece al dominio de la función f, o sea, donde yo puedo evaluar la función f, si existe una solución que pase por ese punto. Cuando digo que una solución pase por un punto, en realidad lo que estoy queriendo decir en forma abreviada es si existe una función que sea solución de la ecuación diferencial y cuya gráfica contenga el punto t0, x0. Entonces, una pregunta es, ¿habrá alguna solución cuya gráfica pase por el punto t0, x0? Y si hay una solución, ¿hay más de una? ¿Habrá muchas? ¿Cuántas soluciones hay de esa ecuación diferencial que pasen por un punto dado t0, x0? Uno podría pensar que con la simple condición de que f sea continua, por cada punto del dominio de la función f debería pasar exactamente una solución. Sin embargo, hay ejemplos que nos muestran que con la continuidad de f no es suficiente para garantizar que esto ocurre. Por ejemplo, si considero la ecuación de x de t igual a 3x a la 2/3. De momento no voy a ocuparme en cómo sé yo que estas funciones son soluciones, cómo las obtengo, pero no es difícil ver que esta función, la función x1 en t igual a 0, o sea la función constante 0, es una solución de esa ecuación. Se ve a simple vista. Si yo derivo esta función, me da la función 0. Si evalúo esta función y la elevo a la 2/3, me da 0. 3 veces 0 es 0, luego el lado izquierdo es igual al lado derecho para esta función x1 en t definida en el intervalo menos infinito, infinito. Sin embargo, esta otra función, x2 de t,
igual a t al cubo, también con t en el intervalo menos infinito, infinito. De nuevo es una solución de esta ecuación. En efecto, si yo derivo esta función x2 de x2 de t, es 3t al cuadrado. Si sustituyo el lado izquierdo entonces por 3t al cuadrado, que sería esta función de x2 de t evaluada en t, y lo comparo con lo que tengo a la derecha cuando reemplazo x por x2 en t, tendría 3 veces t al cubo elevado a la 2/3, pero t al cubo elevado a la 2/3 significa la raíz cúbica de t al cubo elevado al cuadrado. La raíz cúbica de t al cubo es t, elevado al cuadrado dará t al cuadrado. Entonces, simplificando, a la derecha tengo la función 3t al cuadrado, a la izquierda también tengo la función 3t al cuadrado, por lo tanto, la identidad se da para todo t en el intervalo menos infinito, infinito. Luego, tanto x1 como x2 son soluciones de esta ecuación, con la condición adicional de que tanto x1 como x2 cuando las evalúen 0 dan 0. x1 en 0 es 0 y x2 en 0 es 0. Es decir, tengo dos funciones distintas que satisfacen la misma ecuación diferencial y ambas pasan por el punto 0, 0. Este es el campo de direcciones asociado a la ecuación de x de t igual a 3x a la 2/3. Ya vimos que, por ejemplo, por el punto 0, 0, pasan varias soluciones, al menos dos. La función x igual a t al cubo y la función x igual a 0 son ambas soluciones de esa ecuación y cuyas gráficas contienen al punto 0, 0. En realidad, en este caso, la función f es la función f en tx igual a 3x a la 2/3. Es una función continua. La continuidad es suficiente para garantizar que por un punto dado que pertenezca al dominio de la función f pase una solución, pero no es suficiente para garantizar que esa solución sea única. En efecto, en este caso particular, veíamos que por 0, 0 pasan por lo menos dos soluciones. La función t al cubo, que es algo de este estilo, y la función constante 0, cuya gráfica sería algo de este estilo. Digamos, ambas se adaptan bien al campo de direcciones. Ambas en cada instante respetan, en cada punto del plano, respetan la condición de que en ese punto la pendiente de la recta tangente coincida con el campo de direcciones. En realidad, hay más de esas dos soluciones. En esta gráfica aparecen varias de las soluciones de la ecuación de x de t igual a 3x a la 2/3, todas ellas pasando por el punto 0, 0. Es decir, además de la función constante 0, la función t al cubo, existen muchas otras que también satisfacen esa condición y de hecho muchas combinaciones de esas que también satisfacen esa condición. Por ejemplo, la curva que está allí pintada en amarillo sería la función t más 1 al cubo, cuando t es menor que menos 1, 0 entre menos 1 y 1, y t menos 1 al cubo para t mayor que 1. ¿Qué condición será necesaria para que sí se pueda garantizar que una ecuación diferencial dada tenga una única solución que pase por un punto? A fin de cuentas, si esa ecuación es un modelo físico, por ejemplo, el modelo de la forma en que se mueve un punto sobre una línea recta, pues no es algo muy bonito que ese punto se pueda mover de maneras muy distintas a pesar de que la velocidad está prefijada. Yo sé cuál debe ser la velocidad en cada instante de tiempo y en cada punto del eje y sin embargo no podría decir
cuál es la posición del cuerpo, no lo podría decir a ciencia cierta porque hay varias funciones que satisfacen la ecuación y que satisfacen la condición inicial, es decir, sé de dónde parte el punto, en qué instante, y no podría decir exactamente cuál es la posición del punto, de la partícula que se mueve en un instante subsiguiente. Sí existe un teorema que permite garantizar no solo la existencia, sino la unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial, pero bajo condiciones un poco más restrictivas que la continuidad de la función. Este teorema es conocido como el teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones, también algunas veces llamado teorema de Picard-Lindelof o teorema de Cauchy-Lipschitz, y dice lo siguiente: si f es una función definida en un rectángulo del plano Tx, donde el rectángulo es el producto cartesiano de dos intervalos abiertos j y omega, y en ese intervalo abierto f satisface estas dos condiciones. Por un lado, f es continua en el rectángulo y por otro lado, su derivada parcial respecto a su segunda variable existe y es continua en el rectángulo. Bajo esas condiciones, si tengo un punto cualquiera en el rectángulo j por omega, se garantiza que existe un intervalo i y una función x definida en i que satisfacen estas cuatro condiciones. Por un lado, el punto T0 está en i y es un subintervalo de j. Por otro lado, x de t es solución de la ecuación diferencial asociada a la función f, o sea, la ecuación diferencial de x de t igual a f de tx. Además, x en t0 vale justamente x0. Y además, x de t es la única función que está definida en i y que es a la vez solución de la ecuación diferencial y satisface la condición x en t0 igual a x0. Pero, ¿qué nos dice en la práctica el teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales de primer orden? Acabamos de enunciarlo. El teorema dice lo siguiente: si tengo una función f de dos variables, que estamos llamando t y x respectivamente, y esa función f es continua en un cierto rectángulo del plano tx, un rectángulo abierto es el producto cartesiano de dos intervalos abiertos, digamos, este intervalo lo denotamos j, lo llamamos j, y este otro intervalo en el eje x lo denotamos omega, de manera que tengo a f definida en este rectángulo, j cruz omega, y la función f es continua en ese rectángulo, pero no solamente la función f es continua en el rectángulo, sino que la derivada de f respecto de x también es continua en ese rectángulo. O sea, tenemos f, función de las variables t y x, y la derivada parcial de f respecto de la segunda variable, que en este caso estamos llamando x. Estas dos funciones son continuas o sea, la razón de cambio de f respecto a la segunda variable es a su vez una función continua en ese rectángulo. En ese caso, bajo esas circunstancias, si yo tengo un puntico t0, x0 dentro de ese rectángulo, donde se cumplen las condiciones de ser la función y su derivada parcial respecto de x continuas, si tengo un puntico allí en ese rectángulo, entonces el teorema garantiza, el teorema dice que debe existir un intervalo que contiene el punto T0, un intervalo abierto que tiene el punto T0, y a su vez es su subintervalo del intervalo J. A este intervalo lo hemos denotado en el teorema, en el enunciado del teorema lo hemos denotado un intervalo i. Existe un intervalo i y en ese intervalo está definida una función x de la variable t, de manera tal que esa función x es solución de la ecuación diferencial asociada a la función f, o sea, la ecuación diferencial de primer orden de x de t igual a f en tx, la función x es solución de esa ecuación y además al evaluar esa función x en t0 me da x0, es decir, la gráfica de la función x contiene el punto t0, x0. Entonces, el teorema lo que dice es que bajo las hipótesis sobre la función f
de que f y su derivada parcial respecto de x sean continuas, existe una función x que es solución de la ecuación diferencial y cuya gráfica contiene el punto t0, x0, es decir, existe algo de este estilo. De manera tal que en cada punto de esa curva, la pendiente de la recta tangente coincide con el valor de la función f y la curva pasa por el puntico de coordenadas t0, x0. Ese problema, al problema de encontrar una solución de una ecuación diferencial que en un punto preestablecido tome un valor prefijado, se le conoce como problema de valor inicial. Es decir, problema de valor inicial es encontrar una función x que satisfaga estas dos condiciones. La de ser solución de una cierta ecuación diferencial y la de satisfacer lo que se conoce como una condición inicial, o sea, el hecho de tomar un cierto valor en un punto dado. Esta segunda condición uno se suele referir a ella como una condición inicial. En esos términos, lo que el teorema fundamental dice es que bajo las condiciones dadas sobre f, cada problema de valor inicial que tenga su condición inicial en el rectángulo donde f y su derivada parcial respecto de x son continuas, cada problema de valor inicial asociado a la función f tiene una solución, y no solamente que tiene una solución, sino que esa solución es única. En otras palabras, si yo tengo alguna otra función y que está definida en y, que es también solución de esta ecuación diferencial, y tal que esa función y evaluada en t0 también me da x0, esa función y tiene que ser exactamente la misma función x, porque el teorema dice no solamente que existe una solución para el problema de valor inicial, sino que esa solución dentro de un cierto intervalo es única. Nosotros dimos hace un rato un ejemplo de una ecuación y de una condición inicial que admitía más de una solución. Es decir, la ecuación era esta, de x de t igual a 3x a la 2/3, y la condición inicial era x en 0 igual a 0. Es decir, estábamos pensando en todas las soluciones que pasaban por ese punto y encontramos más de una. De hecho, encontramos muchísimas soluciones de este problema de valor inicial. Notábamos, por ejemplo, la función t al cubo, x de t igual a t al cubo, algo de este estilo, era una solución, pero también la función constante 0 era una solución. Y por ejemplo la función que es 0 para t negativo y t al cubo para t positivo también es una solución. Debe ser entonces que en este caso de este ejemplo no se satisfacen las hipótesis del teorema, porque si las hipótesis del teorema se satisficieran, entonces este problema de valor inicial debería tener una única solución. ¿Quién es la función f? En este caso, la función f es la función 3x a la 2/3, que es 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Luego eso es una función continua. Elevar al cuadrado es un proceso continuo, sacar raíz cúbica también, eso es una composición de dos funciones continuas. Luego la función f es una función continua, de hecho es continua en todo el plano tx. ¿Qué pasa, sin embargo, con la derivada parcial de f respecto de x?
Si derivo parcialmente respecto de x, me queda 3 veces la derivada de x a la 2 tercios, que es 2 tercios, x a la 2 tercios menos 1, eso es en últimas 2 veces, x a la 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio, eso es lo mismo que 2 sobre la raíz cúbica de x, y ahí sí vienen problemas, porque esta función ni siquiera está definida cuando x es igual a 0. De hecho, la derivada parcial no existe para todos los puntos que tengan coordenada x igual a 0. En otras palabras, para todos los puntos que se encuentren sobre el eje t. Entonces, para esos puntos, el teorema no nos dice nada. Tampoco nos dice que no haya solución o que haya más de una. En este caso sabemos que, al menos para esta condición inicial, hay más de una solución. El teorema nos alerta un poco de que es posible que en esos puntos haya problema. Es posible que en esos puntos haya más de una solución. Por esos puntos pase más de una solución. En efecto, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, por el punto 0, 0 pasan varias soluciones. De hecho, por todos los puntos que están en el eje t pasan muchas soluciones. Por ejemplo, por este punto, el punto menos 1, 0. O sea, ese sería el problema con condición inicial asociado también a la función 3x a la 2 tercios, condición inicial x es menos 1 igual a 0. Tendríamos la solución constante 0, pero también tendríamos la solución t más 1, por ejemplo t más 1 al cubo, que no está pintada allí, pero que sería algo de este estilo, después sigue aquí como una cúbica, o tendríamos la solución t más 1 al cubo para t menor que menos 1, y después 0 para t mayor que menos 1. En realidad tenemos un número infinito de soluciones que satisfacen este problema de valor inicial. Sin embargo, para puntos que no estén en el eje t, por ejemplo, si considero este puntico, el punto de coordenadas 1, 1, en ese punto sí se satisfacen las hipótesis del teorema. Es decir, ese punto está metido dentro de un rectángulo donde tanto f como su derivada parcial respecto de x son continuas. Por ejemplo, el semiplano superior del plano tx, que lo puedo escribir como el producto cartesiano del intervalo menos infinito, infinito, el intervalo menos infinito, infinito en el eje t, y el intervalo cero infinito en el eje x. Eso me describe el plano superior del plano tx. En ese plano, en ese semiplano, en ese rectángulo, tanto la función f como su derivada parcial respecto de x son funciones continuas. Por lo tanto, por cada punto que yo tome en ese semiplano, debe pasar exactamente una solución. En efecto, por ese punto pasa exactamente una solución. Sería la función x de t igual a t al cubo. En ese caso estaríamos hablando del problema con condición inicial. La ecuación es la misma, de x de t igual a 3x a la 2 tercios, pero ahorita estaríamos pensando en la condición inicial x en 1 igual a 1. En ese caso, el teorema sí garantiza que la solución es única. Observen, sin embargo, que si yo pienso en la función x en t, igual a t al cubo, pues esa función está definida para todo número real t. O sea, el dominio de esa función es el intervalo de menos infinito a infinito. Sin embargo, si yo considero esa función en ese dominio, allí no la puedo ver como la única solución de este problema de valor inicial. ¿Por qué? Porque hay otras funciones definidas en menos infinito, infinito, diferentes a t al cubo, que también son soluciones de este problema con condición inicial. Por ejemplo, si yo tomo la función 0 para t menor que 0 y t al cubo para t mayor que 0, es decir, esta otra función sería una función x1, y por aquí tendríamos una función x2 que fuera 0,
si t es menor o igual que 0, t al cubo cuando t es mayor que 0. Esa función x2 también es solución de la ecuación y también satisface esta condición inicial y está definida en el intervalo menos infinito, infinito. Luego en el intervalo menos infinito, infinito yo no puedo decir que esta sea la única solución del problema con condición inicial, pero si restringo el intervalo, sí continúa siendo o es la única solución del problema de valor inicial. Por ejemplo, si yo en lugar de considerar como dominio de la función x1 el intervalo menos infinito, infinito, considero como dominio el intervalo de 0 infinito, allí en ese intervalo y sí sería la única solución del problema con condición inicial. Es decir, esta es la única solución, pero si considero t en el intervalo 0 infinito, es decir, antes de que alcance el eje t, que es donde existe la posibilidad de que se crucen las soluciones. Por fuera de ese eje t no hay posibilidad de que se crucen las soluciones, porque por fuera de ese eje t todos los puntos están dentro de rectángulos donde se satisfacen las hipótesis del teorema. Ahora, inclusive, aunque las hipótesis del teorema se satisfagan, por ejemplo, en el plano tx, no es fácil adivinar, no es fácil prever en qué intervalo están definidas las soluciones de una ecuación diferencial y son únicas. Consideremos esta ecuación ahora. La ecuación de x de t igual a 2tx al cuadrado. De momento yo no me estoy ocupando de cómo resolver las ecuaciones diferenciales. De ese problema ya nos ocuparemos más adelante. Por ahora yo estoy sacando las soluciones de la manga, por decirlo de alguna manera. Entonces estoy considerando este problema con condición inicial x en 0 igual a 1. Quisiéramos ver a la luz del teorema de existencia de unicidad si se puede garantizar que este problema con condición inicial tiene solución y esa solución es única. En este caso, ¿quién es la función f? La función f es la función que al evaluarla en el punto tx me da como resultado 2 veces t por el cuadrado de x. Por supuesto que esa es una función continua en todo el plano tx, no tiene puntos de discontinuidad, es un polinomio en dos variables. ¿Quién es su derivada parcial respecto de x? Pues derivo tomando a x como variable, eso me va a dar 4t por x. Y por supuesto que es una función continua en cada punto del plano tx. No hay puntos de discontinuidad ni para f ni para la derivada parcial de f respecto de x en todo el plano tx. Por lo tanto, el teorema dice que no importa el punto que yo tome en el plano tx, por ese punto debe pasar exactamente una solución. Porque puedo tomar como gran rectángulo donde está definida la función f el plano tx, o sea, el producto cartesiano, el intervalo menos infinito, infinito por el intervalo del eje x menos infinito, infinito. O sea, estas dos funciones son continuas en el producto cartesiano de menos infinito, infinito y menos infinito, infinito. En particular el punto 0,1, por el punto 0,1 debe pasar exactamente una solución. ¿Quién es esa solución? De momento no estoy resolviendo la ecuación, pero digamos yo la tengo preparada y tengo esta función que es solución de este problema con condición inicial. Claro, no puedo ver de dónde la saqué, pero lo que sí puedo es verificar que en efecto esa función es solución de este problema con condiciones iniciales. Puedo reemplazarla en la ecuación y ver que la satisface. En este caso de x de t, pues eso es 1 menos t al cuadrado a la menos 1, entonces su derivada es menos 1
menos 1 menos t al cuadrado a la menos 2 por la derivada interna que sería menos 2t. Luego, en definitiva, esa derivada es 2t sobre 1 menos t cuadrado al cuadrado. Reemplacemos en la ecuación. A la izquierda tendríamos 2t sobre 1 menos t cuadrado al cuadrado, y a la derecha tendríamos 2t por x evaluado en t elevado al cuadrado, o sea, es 2t por 1 sobre 1 menos t cuadrado elevado al cuadrado. Y fácilmente se observa que el lado izquierdo coincide con el lado derecho para todo valor de t donde estén definidas esas expresiones. Además, claramente se ve que satisface la condición inicial, ¿cierto? X en 0, si reemplazo t por 0 en esta expresión, pues al evaluarla me da 1. Entonces, esta sería una solución de este problema con condición inicial. Como por el teorema sé que no hay sino una, pues puedo afirmar que esa que tengo allí es la única solución del problema con condición inicial. Sin embargo, esa función no está definida para todo t. De hecho, vista simplemente como una función, no como una solución de una ecuación diferencial, el dominio que uno le daría sería el conjunto de todos los números reales diferentes de 1 y de menos 1, porque aquí voy a tener problemas en el denominador cuando t tome los valores 1 y menos 1. Esa expresión no está definida, luego no pertenece al dominio de la función. Sin embargo, vista como solución de este problema con condición inicial, su dominio no es cualquier clase de conjunto, no es cualquier clase de subconjunto de los números reales, debe ser un intervalo. ¿Qué intervalo? ¿A cuál intervalo es al cual alude el teorema de existencia de unicidad? En realidad, el intervalo en el cual uno generalmente piensa es el intervalo más grande, que contiene al punto donde está dada la condición inicial, en este caso a 0, intervalo más grande que contiene a 0, y donde esa función tiene sentido. Entonces, en este ejemplo, el intervalo sería el intervalo desde menos 1 hasta 1, el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1. O sea, si yo voy a hablar de esta función como solución de este problema de valor inicial, no basta con que diga que es la función 1 sobre 1 menos t al cuadrado, tengo que especificar su dominio, y su dominio es el intervalo de menos 1 a 1. Como no hay ningún problema ni con f ni con la derivada parcial respecto a x, porque ambas son funciones continuas en cada punto, pues no hay posibilidad de que esta solución se cruce con otras. Por lo tanto, en ese intervalo donde está definida esa función, alrededor del punto 0, en efecto es la única solución del problema de valor inicial dado. De hecho, esa es precisamente la gráfica de esa función, la gráfica de esa solución que satisface la condición x en 0 igual a 1.